tipos de ofrendas que se tenían que dar al Señor, como gratitud, como expiación de los pecados y de diversas formas. Pero lo que me llama la atención es que la ofrenda tenía que tener ciertas características. Y la primera es que debía ser lo mejor, no debía tener ningún defecto. Las ofrendas tenían un propósito espiritual y no solamente eran un rito vacío. No es como que yo entrego esta toalla y la entregué. ¿Pero por qué? Sino que debía de tener un sentido. Agradecía al Señor por la provisión, le pedía perdón, quería que Él hiciera tal vez algo, ¿verdad? Las ofrendas también requerían fe y obediencia. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel le dice, mejor es obedecer que sacrificar. Y todas apuntaban al sacrificio de Cristo, porque aunque en el Antiguo Testamento lo que se sacrificaban eran animales, en el Nuevo Testamento Jesús vino específicamente para hacer el sacrificio que quitara nuestros pecados. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunos personajes que ofrecieron ofrendas. Y vamos a ver por qué el Señor recibió algunas y otras no las recibió. Y el primer ejemplo y el más conocido de todos ellos está en Génesis capítulo 4, que es Caín y Abel. Todos sabemos que Caín y Abel entregaron ofrendas al Señor y literalmente la Biblia dice que el Señor aceptó una y la otra no la aceptó. El capítulo 4, versículo 2 dice, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Caín se enojó y mató a su hermano. Pero me llama mucho la atención porque ambos llevaron del trabajo de sus manos. Ambos llevaron algo al Señor. Pero Caín presentó, la Biblia lo dice literalmente, algunos de sus frutos. Mientras que Abel ofreció lo primero y lo mejor. Más adelante vemos en el capítulo de Hebreos 11:4 que dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Abel tuvo fe al presentar su ofrenda delante del Señor. Una ofrenda sin fe se vuelve un simple ritual, porque yo presentar una ofrenda ante este altar, esto es concreto, no tiene nada, no me va a remunerar nada, ni siquiera tiene tierra para uno decir, bueno, va a subir alguna planta o lo que sea. No. Y más adelante en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan en sinceridad. Dios recibe una adoración, prefiere una adoración que venga con fe, que sea entregada con fe, sabiendo que yo le estoy entregando al Señor una adoración, pero que Él me escucha, que Él me puede responder, que Él se puede agradar de la ofrenda que yo le estoy entregando. Dios no se impresiona con lo externo, porque Él mira nuestro corazón. Una adoración que agrada a Dios debe ser ofrecida con agrado y alegría desde la excelencia. Yo tengo que darle lo mejor de mí al Señor como ofrenda, como adoración. Por eso, esa fue una de las características de la ofrenda de Abel. Es que él dio lo mejor, es que dio lo que tenía, lo mejor. Y pudiéramos decir, bueno, pero él podía dar cualquier
cualquier otro animal, como hizo su hermano que dio algunas frutas. Tal vez esas frutas estaban alguna dañada o tenían como algún, lo que sea, no estaban bien, no estaban aceptables. Debo tener fe, pero debo entregar lo mejor de mí. Debo entregar lo mejor de mi vida, que es realmente mi corazón. Otro sacrificio u ofrenda que quiero que veamos, es la ofrenda, o casi ofrenda, que ofreció Abraham. En el capítulo 22 de Génesis, vemos que Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Morá. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Qué fácil. Esto me llama mucho la atención porque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo. Y todos sabemos que ellos tenían mucho problema para tener a Isaac. Isaac, ¿verdad? Duró mucho tiempo para llegar. El Señor les había prometido un hijo y luego que se lo da, el Señor se lo pide como ofrenda. Pero lo que más a mí me llama la atención es que Abraham no dijo nada. El versículo 2 es donde el Señor le dice: toma a tu hijo. Y el 3 dice: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano y se fue. ¿Listo? O sea, eso no, ahí no había como que decir mucha cosa. Y eso me confrontó mucho, porque nosotros somos muy dados a poner muchas excusas con la ofrenda que nosotros tenemos que darle al Señor, con la adoración que tenemos que darle al Señor. Y me sentí muy confrontada porque yo puse muchas excusas para estar aquí delante. Y ver esto, o sea, cómo realmente el Señor es quien pone las condiciones. Abraham vivió en una vida de adoración a Dios, dependencia total. Y vemos la palabra adoración, pero me llama la atención de que Abraham no estaba cantando, ni Abraham estaba levantando sus manos, ni nada por el estilo. Pero se habla de que Abraham estaba adorando a Dios con su ofrenda. Muchas veces nosotros ponemos las condiciones de cómo vamos a adorar a Dios, de cómo vamos a servirle, cuando ya las condiciones Dios las ha puesto. Ya las condiciones de cómo Él le agrada una adoración y una ofrenda ya están puestas. La adoración que agrada a Dios es la que va bajo sus términos y no bajo los míos. No los míos, no lo de mis sentimientos, no lo de lo que yo me sienta capaz, no de lo que yo crea que es lo correcto, sino de sus términos que están en su palabra. Dios luego le proveyó a Abraham un cordero. Sabemos la historia. Luego vieron a lo lejos un cordero, lo buscaron y se ofreció el sacrificio. Pero antes de que apareciera el cordero físico, ya Abraham había hecho el sacrificio que había sido su voluntad, que había sido su corazón, que había sido demostrarle a Dios que él amaba más a Dios que lo que amaba a su hijo. Y eso es muy difícil porque es tú negarte totalmente a ti. Es tú negarte totalmente a ti, es ni siquiera cuestionar. Eso me llama demasiado la atención porque él no le dijo, pero ¿por qué? Pero mira, pero tú estás seguro. No, a la mañana siguiente él se levantó y se fue. Y Isaac le preguntó, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Porque yo no lo veo. Y él le dijo, bueno, Dios se proveerá de un cordero. Abraham tenía tanta fe en que sea lo que sea, iba a salir bien porque Dios estaba al control de todo. Otro ejemplo que vamos a ver, bueno, son dos, son los ejemplos del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y Saúl
estuvo o vivió muy de la mano con Samuel. Entonces, en los capítulos 13 y 15 de Primera de Samuel, vemos que Saúl ofrece sacrificios. El primero está en el capítulo 13. Y en los israelitas van a la guerra, ellos van a ir a la guerra, y el rey Saúl está con su hijo Jonatán y con todo su ejército, pero ve que los filisteos superan a los israelitas en número. Y los de su ejército empiezan a tener temor. Tienen temor y algunos van como que suben a unas cuevas, como a esconderse. ¿Qué pasa? Que Samuel tenía que llegar para ofrecer sacrificios. Pero Samuel duró 7 días y no llegaba. Y Saúl estaba asustado y todo el mundo desertaba. Y Saúl dijo, no, vamos a ofrecer este sacrificio, vengan, vamos. Y ofreció sacrificio. Dice la Biblia que precisamente cuando terminaba de ofrecer el sacrificio, ahí llegó Samuel. Y le dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y él le dijo, bueno, mis hombres abandonaban y teníamos miedo y ofrecimos sacrificio al Señor. Y él le dijo, qué tontería. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Él no esperó a Samuel para ofrecer el sacrificio. Y uno dirá, pero ¿qué? El qué es que la ley decía que tú tenías que esperarlo. Que tú como rey, aunque tú fueras rey, tú no podías ofrecer sacrificio por tu cuenta. Tenía que ser el sacerdote. Desobedeciste. Ofreciste un sacrificio en desobediencia. No vale. No vale. Él lo ofreció por temor. Lo ofreció porque entendía que si ofrecía eso, entonces el Señor los iba a librar de los filisteos. Y ciertamente el Señor lo podía hacer, pero era como la intención de su corazón. Una estaba desobedeciendo y la otra era la intención de su corazón, de que no estaba correcto porque tú lo estás haciendo por temor. Y muchas veces nos pasa eso cuando ofrecemos una adoración o un servicio a Dios. Lo hacemos por temor, levanto mis manos y me paro porque, bueno, la gente qué va a decir si yo no me paro y alabo. O llego aquí a la iglesia y no entiendo ni siquiera por qué que la gente se para aquí, pero bueno, todo el mundo está parado. O sea, como que no tengo una conciencia de lo que realmente estoy haciendo. Entonces, eso no vale, o sea, no vale, porque es que el sacrificio que a Dios le agrada es el que viene desde el corazón. Y no desde los rituales, no desde lo que yo aprendí, no desde lo que siempre se ha hecho, por ejemplo, sino del corazón. Como consecuencia de esto, de su desobediencia, dice la Biblia que Dios buscó a alguien conforme a su corazón y el reinado de Saúl no se estableció para siempre. Ya la historia dice que los hijos de Saúl no reinaron, ninguno, ni su descendencia, ni nadie. Y se supone que si tú eres rey, pues es una monarquía, toda tu familia es la que tiene que reinar. A veces esos sacrificios que nosotros decimos que no va a pasar nada, si lo hacemos incorrectamente, traen ciertas consecuencias a nuestras vidas. No es solamente como que voy a ofrecer algo porque sí. Muchas veces eso trae consecuencias a nuestras vidas. Más adelante, en el capítulo 15, vemos a Saúl otra vez haciendo lo que no es. Dios le dio instrucciones muy específicas en el capítulo 15 y le dijo, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabra, camellos, burro, todo. ¿Qué hizo Saúl? En el versículo 9 dice, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Qué cómodo. Y Saúl pensaba que se la estaba comiendo porque Samuel llegó otra vez
Samuel era como que la conciencia. Y le dijo, cuando en el versículo 13 dice, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Pero él dejó todo. Él lo dejó, en siendo animal, él lo dejó todo. Pero llevó a cabo el mandato del Señor. Y Samuel le dijo, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel y te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Versículo 20 dice, pero si yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me indicó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El problema nuestro y el problema de Saúl es que nosotros queremos entregarle a Dios lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos ordena. Es lo que yo quiero, es lo que yo puedo, es lo que yo me siento cómoda, es lo que no me saca de mi zona de confort, es lo que yo siempre he hecho. Y no tenía, o sea, si uno lo ve así, uno dice, bueno, pero no tenía nada de malo, porque al final el sacrificio, o sea, se estaba haciendo, porque lo dejaron los animales con una buena intención, que era para ofrecer sacrificio al Señor. Tenía una buena intención, pero no era lo que el Señor había dicho. Y muchas veces nosotros tenemos una buena intención en hacer las cosas. Tenemos una buena intención, pero no es lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces mi intención ya no cuenta. Es que yo tengo una buena intención en servir en tal ministerio, pero no es el que el Señor quiere que tú sirvas. No es ese. Pero es que el otro no me gusta. Realmente esto fue muy, muy difícil para mí, por eso mismo, porque no es como lo que nosotros queramos. La adoración requiere rendirnos, y rendirnos quiere decir que yo doy todo, que yo doy mi voluntad. Entonces, por ejemplo, esto para mí fue difícil porque me saca de mi zona de confort. No es algo que yo acostumbro a hacer. Ahora, una danza, yo le digo que sí, de una vez al pastor, claro, sí, no, yo tengo 10,000 ideas en mi cabeza. Y no es que Dios no reciba mi danza. Lo que pasa es que en ese momento Él no quiere. O sea, yo hubiera venido aquí a hacer una danza y yo hubiera estado igual que Saúl, aunque en otro momento sí Él la recibe. ¿Por qué? Porque no era el mandato. No era el mandato. Entonces, igual con el testimonio de Amauris. O sea, es que él hubiera podido estar ahí y su boca cerrada, porque ¿cómo me hace eso? O sea, un hombre que no hace nada, que lo que estaba trabajando, ¿cómo puede pasarme esto a mí? Y me quedo con mi boca cerrada. Pero no, o sea, él obedeció, y aunque las circunstancias se veían rarísimas, él ofreció una adoración que no necesariamente tenía que ser aquí arriba. ¿Por qué? Porque no, y creo que en este tiempo el Señor ha hablado a nuestras vidas sobre eso, de que no es como lo que siempre hemos hecho, sino lo que realmente Él quiere que hagamos en este momento. No es lo que yo sé hacer, sino lo que Él quiere que yo haga ahora mismo.
Esa es la adoración que Él recibe, la que va bajo sus términos, la que Él nos indica que nosotros demos. En Romanos 12, capítulo 1, versículo 1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Por eso ahora, Dios no nos pide que nosotros sacrifiquemos animales, porque de hecho para eso Jesús vino, para que ya no se sacrificaran más animales. Él fue el sacrificio, pero ahora, ¿quiénes son el sacrificio? Nosotros. Es que nosotros somos los que tienen que sacrificarse, y dice que esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Dice en otra versión, el culto racional, o sea, el que tiene sentido, el que realmente es racional, es como que algo que, ¿verdad?, tiene sentido totalmente. Entonces, en esta versión dice, es la verdadera forma de adorarlo. Es que tengo que morir yo y mis deseos, y esa es la verdadera forma de adorarlo. Es que yo soy el que me voy a poner, así como pusieron a Isaac, que lo pusieron en ese altar, soy yo que tengo que poner mi corazón, que tengo que poner mis deseos, y esa es la verdadera forma de adorarlo. Y usted, estando sentado ahí, haciendo esto, con su corazón rendido, muchas veces puede adorar más que aquel que se para aquí y canta, porque viene del corazón. Y yo decía, pero ¿y qué? O sea, se supone que adorar, yo tendría que hablar del rey David, que es como el ejemplo de cómo tú expresas una adoración, pero realmente la adoración externa, lo que yo puedo expresar con mi cuerpo, con mis palabras, viene primero de lo que yo tengo en el corazón. Como decíamos al inicio, de un reconocimiento de quién es Dios. Entonces, si nos da problemas, y no quiero como que esto suene muy, porque cada persona tiene su forma, hay personas que son introvertidas, otras extrovertidas, pero si a mí me da problemas o dificultad yo poder expresar de manera física mi adoración al Señor, tiene que ver primero con mi corazón, y no ni siquiera con un problema de los que cantan, ni siquiera con un problema de cómo se está dando el servicio, sino que tiene que ver con lo que yo he decidido darle al Señor día a día, con lo que yo he decidido darle al Señor cuando yo entro a su casa. Hay un salmo de David que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, si yo dispongo mi corazón y le digo, alma mía, mira que hoy vamos a adorar. Y se lo decía, y a mí me encanta ese versículo, lo tengo de fondo de pantalla, porque es que nuestra alma, nosotros somos muy dados a olvidar, porque es nuestra carne. Pero David le decía, alma mía, bendícelo, tienes que bendecirlo, tienes que adorarlo. Y le daba entonces una lista, mira, por esto. Si usted no le llega a la mente cosas por las que adorarlo, haga una lista, escriba, ¿verdad, pastor? Escriba, mira, te voy a adorar por esto. Y eso hace, porque es que mi carne no quiere. Yo no quiero hacerlo. No quiero. Entonces usted tiene que obligar, usted tiene que demandarle a su alma que alabe al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y Pablo lo decía, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, entonces entreguen su cuerpo. Si yo no reconozco lo que Él hizo, yo no voy a querer hacerlo. Si yo no reconozco a quien yo tengo que adorar o por qué, entonces yo no lo voy a hacer. Y te van a obligar y te van a decir, tú no lo vas a hacer, porque no tienes un entendimiento. Bien, entonces vemos que Dios rechaza la ofrenda cuando hay hipocresía, desobediencia y falta de entrega. Pero Dios recibe la ofrenda cuando viene de un corazón que conoce sus atributos, un corazón sincero,
quebrantado, obediente y lleno de fe. No uno perfecto, porque cuando quitaron a Saúl y pusieron a David, David no fue perfecto, pecó muchísimo. Pero el tema con David es que él se arrepentía y se apartaba. Y la Biblia no relata que David haya cometido 2 veces el mismo pecado. No sé cuándo, no sé, pero según no lo relata que 2 veces el mismo pecado no lo había cometido. ¿Por qué? Porque se arrepentía y se apartaba. Y venía con un corazón sincero delante del Señor. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, incluso le iban a regalar unos animales para hacer un sacrificio. Y él le dijo, no, es que yo te lo voy a pagar porque yo no puedo ofrecer ningún sacrificio que a mí no me cueste nada. Y se lo iban a dar. Y es lo mismo, entonces ya eso está ahí. Ya esos animales están ahí, pues vamos a sacrificarlo. Es que tiene que ser algo que a mí me cueste. Para terminar, hay un teólogo que hizo un estudio sobre la adoración y dijo lo siguiente: a través de la Biblia, la adoración aceptable significa acercarse o dirigirse a Dios en los términos que Él propone y en la manera que Él hace posible. Comprende honrarlo, servirlo y respetarlo. Abandonar cualquier devoción o lealtad que impida una exclusiva relación con Él. La adoración es fundamentalmente la expresión de fe en obediencia y adoración. Entonces, estoy entregando lo que Dios realmente desea que yo entregue. Mi adoración brota de una relación íntima y obediente con Dios. Dios les bendiga.